y referente a la metodología del contenido en este refuerzo de material educativo. Dentro de este contexto podemos decir que el aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren nuevas habilidades, conocimientos, conductas y reforzamiento de valores, como resultado del estudio, de la observación y de la experiencia. Estos cambios pueden ser estables o no y se producen como resultado de estímulos y respuestas. Los aprendizajes del ser humano desde un punto de vista individual se pueden convertir en aprendizajes organizacionales, en la medida que se guíen y compartan para llevarlos, en una medida que se guíen y se compartan al llevarlos hacia el aprendizaje colectivo. Fortalecen la integración, la eficacia y la productividad en el fomento por alcanzar organizaciones inteligentes y abiertas al aprendizaje. El contexto experiencial es una poderosa metodología constructivista orientada a la formación y transformación de las personas desde su propia individualidad, sus competencias, su liderazgo, capacidad en la toma de decisiones, así como desde el punto de vista sinérgico y sistemático, en la interrelación con otros individuos, en la convivencia armónica, en la comunicación efectiva, en la conformación de equipos de trabajo de alto rendimiento, así como el fortalecimiento de sus valores y de su propia cultura con una misma microsociedad. Siempre irá acompañado el aprendizaje de habilidades blandas y duras. Existen diferencias entre el contexto experiencial y el tradicional. En el tradicional, el profesor es la base donde gira el aprendizaje. Tienen un enfoque hacia la educación, es un enfoque intelectual, tienen salón de clases convencionales, tienen una cabeza estructurado, es serio, muy rígido y se revela la respuesta. Es muy común la memorización sobre el razonamiento, involucramiento pasivo, temor y también un conocimiento del espectro residual limitado. En el aprendizaje experiencial, más bien, el profesor se transforma en un facilitador. El enfoque hacia la educación es un enfoque hacia el aprendizaje, que es completamente distinto, es mucho más emocional, racional, tiene como talleres la calle, el medio ambiente, es creativo, curioso, es espontáneo, descubre la respuesta por intuición, tiene vivencias, razonamientos e involucraciones activas, tiene muchísima confianza, también tiene un entendimiento, es más pausado y es un espectro residual permanente. ¿Por qué deberíamos olvidar el aprendizaje tradicional? Porque en este proceso evolutivo del aprendizaje, en este proceso evolutivo de las comunicaciones, todos estos sistemas informáticos tienen un avance mucho más evolutivo, mucho más veloz que el aprendizaje antiguo del profesor. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Vamos a transformar a las personas desde su individualidad en un equipo, en un grupo de personas que van a compartir sus conocimientos, que van a compartir sus habilidades, que van a compartir sus debilidades y también la van a transformar. Por observación reflexiva, sabemos que es la relación con la práctica reflexiva la que incluye tanto la formación inicial como la formación continua. En esta práctica reflexiva, la observación juega un papel central, obviamente porque, como se ha dicho antes, los datos centrales han de ser extraídos de los procesos reales que tienen lugar en el aula y porque la observación proporcionará los datos necesarios para que el profesor pueda desarrollar este proceso de reflexión. Lo importante aquí es que no se trata de ver cómo de eficiente es un profesor a la hora de aplicar un método, cómo aplica un conjunto de reglas o cómo de lejos o de cerca sigue el currículum o las recomendaciones institucionales. La observación está al servicio de la evaluación y del control del profesor. La observación en la práctica reflexiva está siempre al servicio de la formación y no de la evaluación. En la observación reflexiva, como hemos dicho, tenemos el trabajo colaborativo, que es sustancial, es básico, es la columna vertebral de este tipo de observación. Todos son sujetos y objetos a la investigación. Es un trabajo colaborativo. Los participantes son al mismo tiempo sujetos y objetos de investigación, investigadores e investigados. En todo momento son expertos. Los participantes ocupan en algún momento los roles de observador y de observado. Los participantes deben ser los máximos beneficiarios del conocimiento que se genera en el proceso de investigación. Es una investigación contextualizada
Al nivel micro y macro, las investigaciones se hacen en clases concretas, con participantes concretos, con vistas a la aplicación en ese mismo contexto en detrimento de la generalidad. Esto no va en detrimento de que los resultados puedan ser aprovechados en otras situaciones en algún momento de la investigación. Permite hacer una investigación continua, es un proceso dialógico, constructivista. Los conocimientos previos, las experiencias, la teoría y los datos extraídos de las investigaciones, ¿sí?, son muy interpretativos. Nos referimos a que el conocimiento debe tener en cuenta los mecanismos de interpretación, y este último punto es esencial para la reflexividad, ya que es necesario para que el sujeto inicie un proceso de reestructuración de su conocimiento, incluyendo saberes declarativos y tácitos que se traduzcan en acciones concretas en la práctica. También tenemos la conceptualización, que es un concepto en una unidad cognitiva de significado. Es un contenido mental que a veces se define como una unidad de conocimiento. Los conceptos son construcciones o imágenes mentales por medio de los cuales comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con nuestro entorno. Estas construcciones surgen por medio de la integración en clases o categorías que agrupan nuestros conocimientos y experiencias nuevas almacenados en la memoria. ¿Cómo se forma el concepto? La formación del concepto está estrechamente ligada con un contexto de experiencia de la propia realidad. Por ser experiencia algo concreto con respecto a un individuo y por tanto subjetiva, única e irrepetible. Todos los elementos incorporados a la memoria, tanto de experiencias personales como de cultura, sociedad y sobre todo de la lengua propia, son elementos interpretadores de la experiencia concreta en el proceso de conceptualización. El lenguaje es una de las experiencias donde nosotros tenemos lenguajes formalizados que se ajustan a contenidos determinados, adquieren valores lógicos de una clase y así tenemos conceptos de palabras, de emociones, de afectos, de significados. Los conceptos formales, es decir, de propiedades formales o sintácticas como funciones lógicas y matemáticas, conjunciones y operaciones lógicas matemáticas, de ciencia, técnicas y sociedades y sociológicas y culturales. En su máxima abstracción, cuando el contenido conceptual se hace independiente de cualquier experiencia concreta, estos conceptos se expresan únicamente en su universalidad. El concepto adquiere una formalidad cuando el valor es lógico de una clase y mediante tales conceptos formamos, clasificamos las cosas y ordenamos al mundo. Luego tenemos nosotros la experimentación activa. Aquí se marcan las palabras claves para un desarrollo pedagógico en el futuro: interés, experimentación, individualidad. Y aunque se trata de grandes perspectivas en los diseños, la pregunta es si va en forma de brote. Son estas las tendencias que se aprecian en los niños que se han dado en llamar difíciles porque su conducta no se ajusta a los cánones establecidos por una estructura de tiempo lineal. Aquí se marcan las palabras claves para un desarrollo pedagógico en el futuro: interés, experimentación e individualidad. Y aunque se trata de grandes perspectivas en los próximos diseños, la pregunta es si ya en forma de brote son estas las tendencias que se aprecian en los niños: un desplazamiento de objetivos o una compresión fática a la percepción de poder interpretar la vida cotidiana. Un desplazamiento de objetivos y una compresión fática nos va a permitir tener y saber que la última clave de la experimentación es la investigación. Cuando se identifica la cultura del proyecto, no se pueden partir de una base fijada o de un pensum. Procesos así no se pueden prever en resultados. No podemos imaginar que todos los alumnos tengan que pasar por la misma evolución y experiencia. Tiene que haber lugar para el experimentador, tiene que haber espacio para la investigación, y aquí está lo esencial, ya que esto requiere el interés del alumno para integrarse en el proceso de aprendizaje y que el profesor en su conservadurismo no se convierta en freno de este proceso. Son requisitos que no se puede elaborar de un día para otro. En parte requieren confianza en el interés del alumno. Muchos profesores desconfían, pero el aparente desinterés que los alumnos pueden manifestar hoy en día está precisamente en el modo de organizar la enseñanza. Requiere que el profesor se formule su rol de autoridad, que ha de introducir
a los estudiantes en el mundo a un representante más, entre otros, de este conocimiento. Y por último tenemos la evaluación. De manera de introducción, considerar la evaluación desde una perspectiva didáctica requiere de un análisis de dos razones a saber. No existe una única forma de evaluar, ya que esta dependerá la finalidad perseguida y el fundamento teórico en el que se contextualice. La evaluación puede extenderse hacia las instituciones, el currículum, el profesorado y a la totalidad del sistema educativo. La evaluación es un proceso y no un suceso. La evaluación siempre será un medio, nunca será un fin. Foucault ha estudiado las relaciones entre el saber y poder que se refieren a la práctica del examen, que permite, mediante una mirada normalizadora, calificar, clasificar y castigar. De allí que sea el examen un procedimiento altamente ritualizado, porque supone el despliegue del ejercicio de poder, disciplinando a los sujetos, volviéndolos visibles. En otras palabras, el examen, rodeado de todas las técnicas documentales, hace del individuo un caso que es por un lado objeto de conocimiento y por otro presa del poder. Remitiéndonos específicamente a la palabra evaluación, dentro del contexto de la didáctica cabe señalarse que tiene numerosos sinónimos en nuestra lengua y suele utilizarse la misma terminología en diferentes matices. Estas diferencias semánticas son muy claras en la lengua inglesa, donde podemos discernir entre evaluación, assessment, test. En total, es una perspectiva técnica de modelos objetivos que entienden un currículum como un producto. La evaluación en este caso es un instrumento externo y objetivizado, operado por los profesores, que mide la conducta observable de los alumnos. La evaluación cumple una función de control represora y fiscalizadora, potencia el modelo social dominante. De este modo se encuentra separada del modelo de enseñanza-aprendizaje. En la perspectiva hermenéutica, todos los participantes del proceso habrán de ser sujetos activos, por lo tanto la evaluación no puede ser considerada fuera de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos se transforman en hipótesis y las evaluaciones se realizan con el propósito de mejorar todos los sistemas educativos y cualquier tipo de sistemas en los que se haga referencia. Siempre será orientada hacia la autonomía. La perspectiva crítica requiere una evaluación que sea parte del proceso de construcción del currículum. En otras palabras, la acción y la reflexión se encuentran dialécticamente relacionadas, puesto que no hay acción sino como consecuencia de la reflexión. Esta crítica requiere a su vez ser sometida a un análisis conjunto. La evaluación se realiza entonces con el objetivo de decidir la práctica. Las evaluaciones continuas no tienen ya solamente unos valores, sino generan varios valores. Aquí en el ejemplo, por ejemplo, tenemos examen voluntario, trabajos de exposición, examen final y práctica, sumas totales en las que una evaluación se va a ceñir directamente a una actividad. Muchas gracias.